En este video voy a dar algunas explicaciones de la clase 2.5. En la clase 2.5 lo que se estudia son las funciones de la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k, la parte número 2. En la parte número 1 se vio en la 2.4, en la cual se hizo algunos desplazamientos, ya sea hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Además, en ese, pues el valor de a era mayor que 0. Sabemos que si el valor de a es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es decir, cuando a es mayor que 0, entonces la parábola va de esa forma. Pero si a es menor que 0, entonces vamos a decir que en este caso la parábola abre hacia abajo. En este caso, pues iría de esta forma hacia abajo. Entonces eso es lo que vamos a tomar en cuenta para entender la clase 2.5. En la 2.4 se estudió cuando a es mayor que 0 y en esta vamos a estudiar cuando a es menor que 0. Vamos a hacer una ilustración en GeoGebra. Si ustedes pueden acceder a GeoGebra, pueden ingresar un deslizador. Al primer deslizador, bueno, vamos a representarlo en este caso de menos 5 a 5 y pues le vamos a poner que vaya a paso de 0.5 y le vamos a dar OK. A ese deslizador le vamos a llamar el valor A. Luego vamos a introducir otro deslizador y pues que también vaya de menos 5 a 5 o le podemos poner de 10 a 10, ¿verdad? Y pues en este caso por defecto ya me da los valores, bueno, me le ponen valor de B, pero ya lo vamos a cambiar. Vamos a introducir otro deslizador que también lo podemos representar de menos 10 a 10 y le damos OK. Vamos a cambiar el nombre a algunos de los deslizadores porque en nuestro libro aparecen los valores de A, de H y de K. Entonces al primer deslizador está bien que se llame A. Al segundo deslizador le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner H porque va a hacer referencia al valor H que aparece dentro de la función, ¿verdad? La función cuadrática. Y a este C le vamos a llamar el valor de K. Entonces aquí le vamos a colocar K. Una vez teniéndolo así, entonces vamos a insertar en la entrada a la función f de x. Vamos a ponerle f de x, ¿verdad? Vamos a colocar f de x y aquí le vamos a poner igual. En este caso hemos dicho que son las funciones de la forma a. Observemos que como a es un deslizador, entonces por eso lo puedo utilizar. Y aquí va a ser factor de x y le vamos a restar menos el valor de h. H que también es un deslizador. Todo eso elevado, vamos a poner acá, elevado al cuadrado. Y a eso le vamos a sumar el valor de k. Y pues si le damos enter, ahí nos va a tirar la gráfica de dicha función. Observemos acá que nos da esa gráfica. Ahora, veamos qué sucede si yo cambio el valor de A. Si cambio el valor de A, observemos que la gráfica cambia su abertura. Por ejemplo, si yo lo coloco en 0, pues es una línea recta. Me queda una línea recta. Si es positivo, observemos que abre hacia arriba. Y si es negativo, abre hacia abajo. Ahora, si yo lo dejo en un solo valor, digamos que lo dejo positivo, esto lo voy a hacer más abajo, y ahora cambio el valor de h.
en el valor de h, observemos que lo que cambia es la posición y el desplazamiento es ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando es positivo es a la derecha el valor de h. Observemos que es porque se le resta y cuando es negativo es a la izquierda. Yo lo voy a dejar en un solo valor por acá. Y el valor de k observemos que es un desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso es lo que tenemos que considerar a la hora de trabajar con estas funciones. Entonces vamos a decir que si nosotros tenemos una función de la forma a factor de x menos h al cuadrado más k, entonces esta gráfica va a ser una parábola que resulta de desplazar k unidades de manera horizontal y sería h unidades de manera horizontal y k unidades de manera vertical. El h siempre va a definir el desplazamiento que ya sea a la derecha o a la izquierda en la gráfica de f, ¿verdad? Vamos a decir que de la gráfica de f. Otro aspecto importante es que el dominio de la función g, que en este caso la función g es la que ha hecho esos desplazamientos, va a ser siempre los reales porque toda función cuadrática su dominio son los reales. Y el rango, en el caso del rango, el rango va a depender del valor de a. Entonces aquí vamos a decir que rango depende de a. ¿Por qué depende de a? Bueno, porque si a es mayor que 0, entonces el rango de la función g va a ir desde el valor de k a más infinito abierto. Pero si a es menor que 0, entonces el rango de la función va a ser de menos infinito hasta el valor de k cerrado. Y eso debemos de tomarlo en cuenta siempre cuando estemos calculando ya sea el dominio o el rango de cualquier función. Bueno, vamos a resolver el literal b. Ahí me da la función f de x y me dice que es igual a menos x al cuadrado. Ahora, la función g de x es igual a menos x más 3 al cuadrado menos 3. Lo primero que vamos a hacer es graficar la función f de x igual a menos x al cuadrado. Observemos que como es menos x, el a es menor que 0, es decir, la gráfica abre hacia abajo. Ahora, luego de eso, graficamos, ¿verdad? Cuando es 0, f va a ser 0. Cuando es 1, f va a ser menos 1. Cuando es 2, f va a ser menos 4. Lo mismo para cuando es menos 1 va a ser menos 1. Cuando es menos 2 va a ser menos 4. Y hacemos la gráfica de dicha función. Luego vamos a tener lo siguiente. Como resulta que tenemos x más 3 y cuando yo tengo x menos 3, eso es igual a tener x más 3. Por lo tanto, de aquí sacamos que h va a ser igual a menos 3. El valor de k también va a ser igual a menos 3 porque es el valor que se agrega o está como término independiente. Entonces quiere decir que este punto yo lo voy a desplazar 3 unidades a la derecha, a la izquierda, perdón, y 3 unidades hacia abajo. Entonces la función me va a quedar, este punto lo voy a pasar 3 para acá a la izquierda y luego 3 hacia abajo. Por lo tanto me va a quedar aquí el otro punto. Y luego hacemos la gráfica de esta forma y pues nos quedaría hacia abajo desplazada la gráfica de esa función. Para calcular el dominio observemos que van a ser siempre los reales. Y el rango de g, como resulta que a es menor que 0, entonces va a ser de menos infinito
hasta el valor de k, que es igual a menos 3. Y ahí sería la solución para ese ejercicio. Aquí podemos observar que se ha hecho el desplazamiento 3 unidades a la izquierda y luego 3 hacia abajo, y de ahí todos los desplazamientos de la gráfica se hace de esa manera, ¿verdad? En esa dirección, y por lo tanto esta es la gráfica que teníamos de f de x igual a menos x más 3 al cuadrado menos 3. Y además, pues el dominio siempre van a ser los reales. Bueno, aquí sería g de x, ¿verdad? Y el rango de la función g va a ser de menos infinito hasta menos 3. En el caso de la clase 2.6 se estudian las funciones de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx. El objetivo de esa clase es pues cómo graficar a una función en la cual pues está escrita de esta forma, ¿verdad? Ya que anteriormente solo se ve la que ya está de la manera ax menos h al cuadrado más k. Ya vimos que esa sí la podemos graficar. Entonces lo que hacemos es que la función f de x la vamos a llevar a la forma f de x igual a ax al cuadrado. Y pues nos dicen que para poder llevarla de f de x como está ahí a ax menos h al cuadrado más k, entonces lo que tenemos que hacer es complementar cuadrados en la ecuación de la función f. Así, de esa forma podemos obtener la gráfica de f, que sería una parábola, en la cual pues si a es mayor que 0 va a abrir hacia arriba, y si a es menor que 0 va a abrir hacia abajo. Entonces luego de poderla llevar de esa forma como ax menos h al cuadrado más k, ya podemos sacarle su dominio y su rango. Para poder ejemplificar esto, vamos a resolver el literal b de los ejercicios. En el caso del literal b, tenemos la función que es f de x igual a menos x al cuadrado más 2x. Yo les invito a que observemos el ejercicio del problema inicial, cómo se ha hecho, ¿verdad? Entonces vamos a proceder y decimos, lo primero que hacemos es completar cuadrados en la ecuación de f. Entonces tomamos la función f de x y aquí tendríamos menos x al cuadrado más 2x. Para completar el cuadrado yo debo de saber qué valor es el que necesito sumar o el que necesito que tenga acá. Recordemos que una función es cuadrada perfecta cuando la podemos escribir de la forma x al cuadrado más 2a por x más a al cuadrado, ya que su factorización es x más a todo al cuadrado, y a esto le llamamos cuadrado perfecto. Entonces el objetivo es sumar un valor o restarlo según sea el caso. Pero aquí tenemos un inconveniente en este problema, que aquí el menos está en el x al cuadrado, y por lo general no debe de haber un menos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sacar ese menos de factor común, y por lo tanto aquí me va a quedar x al cuadrado, y donde está más va a quedar menos 2x. Luego de tener eso, lo que vamos a hacer es completar el cuadrado. Como para completar el cuadrado yo necesito encontrar ese valor a que lo elevemos al cuadrado, pero ese valor a tiene que ver con el 2a que aparece por acá. Entonces en nuestro caso vamos a decir que 2x tiene que ser igual a 2a por x. De aquí vamos a obtener que, bueno, las x no la tomamos, por lo tanto el valor de a va a ser igual a tener 2 entre 2, es decir, la mitad de este 2, que 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto aquí me va a quedar menos
x al cuadrado menos 2x, y la estrategia de completar cuadrado significa sumar ese 2 entre 2 al cuadrado, pero también restarle ese 2 entre 2 al cuadrado. Y nos queda de esta forma. Luego, pues 2 entre 2 sabemos que es 1 y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, aquí me queda menos x al cuadrado menos 2x más 1 menos 1. Sacamos este menos 1 que está de más ahí, pero al sacarlo tenemos que multiplicarlo por el menos que le antecede. Entonces me queda menos x al cuadrado menos 2x más 1, y menos entre menos, menos por menos, perdón, más 1. Al hacer esta complementación de cuadrado, esto me queda como menos x menos 1 al cuadrado más 1. Vamos a decir entonces que f corresponde a la función y igual a menos x al cuadrado desplazada una unidad horizontalmente y una unidad verticalmente. Y eso vamos a utilizar para poderlo representar de manera gráfica. Entonces procedemos a graficarlo. H sería igual a 1 y K sería igual a 1. Por lo tanto, el vértice va a ser 1,1. Y el vértice lo tendríamos por acá. Y como al final es la función y igual a menos x al cuadrado desplazada a esas unidades, entonces es como que estemos graficando y igual a menos x al cuadrado. Entonces me va a quedar acá, acá, aquí, acá. Cuando es menos 2 va a ser 9, que sería, bueno, más o menos por aquí. Entonces la gráfica nos queda así, y eso vamos a decir que es la de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 2x. Y pues en esta clase el objetivo es que observemos que para poder hacer la gráfica de una función de esta forma hay que hacer la complementación de cuadrado, y esa complementación de cuadrado significa sumar o restar un número conveniente, de modo que lo llevemos de la forma a por x menos h al cuadrado más k, y de esa manera poder graficar fácilmente la parábola. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta la próxima.